ni hablemos. El doctor Leal conocía de memoria lo que pasaba en la subred como médico y como concejal de Bogotá. Y a mí me da la impresión es que no solamente coincido con lo que dice Héctor, sino que yo no le veo ningún provecho a esa intervención. Porque los problemas de estas subredes, por ejemplo, Néstor, para mencionar uno solo, tiene que ver cómo compiten con las demás IPS de la ciudad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, revisa las tarifas que estas hospitales del distrito le cobran a las EPS o a los usuarios, encuentra que tienen que negociar tarifas por debajo del SOAT. Entonces, ¿y eso lo va a arreglar un interventor? No, aquí hay un problema estructural en el tema de salud de Bogotá y yo creo que le hace un flaquísimo servicio a la solución de ese problema simplemente quitar un gerente para poner un amigo del doctor Leal. Una salida absolutamente en falso y que ahora, estoy seguro no va a resolver el problema, lo va a agravar. Si los problemas se arreglaran con la intervención, por supuesto, sería diferente. Pues mire lo que está pasando con la salud de los maestros. No, por eso digo, eso del FOMAC es un desastre, ya les voy a contar lo que está pasando. Es un desastre y las intervenciones... El gobierno encontró algo que funcionaba regular y se lo tiró rapidísimamente. Son las 7. Néstor, las intervenciones hasta el momento no han demostrado mejorar el servicio históricamente, no solo en este gobierno, en todos los gobiernos. Y uno sí queda con un sinsabor. ¿Cuál puede ser la intención después de que el alcalde Galán, que recordemos fue compañero de pupitre, digámoslo así, en el Consejo de Bogotá, de Leal, con Luis Carlos Leal, se reúne, le habla del plan de mejoramiento y que lo tomen por sorpresa al alcalde mayor y al secretario en esa intervención, pues sí deja como un sinsabor de que no hay ningún interés ni que haya planes de mejoramiento por parte de estas entidades o que mejoren por cuenta del mecanismo preventivo, sino de la intervención, de la toma hostil, llamémoslo así, que claro, tiene las facultades, no lo vamos a negar, pero lamentablemente, como demuestran los maestros, eso no conduce a mejor servicio para los pacientes. Como decía un futbolista, este es un sinsabor muy amargo. El Totono Grisales, tremendo personaje. Ah, personaje. Un sinsabor muy amargo, lo que está pasando, otra intervención en la salud esta mañana. 7:02 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 4 minutos. Ayer me fui preocupado del programa, porque vi muchas críticas hacia aquellos que se han arrepentido de una decisión tomada. Como si el error, en una elección o en cualquier acción, no fuera posible entre nosotros. Nadie decide equivocarse, pero cuando toma conciencia de que ha incurrido en un error por cualquier razón, tiene derecho a arrepentirse. Es decir, a reconocer sus errores, sentir pesar por ellos y tomar la decisión de cambiar su comportamiento para evitar repetirlo en el futuro. No se trata de quedarse atrapado en el sentimiento de culpa o de tristeza que produce comprobar el fallo, sino que es necesario generar un proceso de aprendizaje que permita el crecimiento personal, ya que no es serio ni sensato seguir cometiendo los mismos errores para luego arrepentirse de las mismas acciones. Al reconocer las fallas, se identifican las áreas en las que se necesita mejorar y se toman medidas para enmendar esas equivocaciones. A nivel individual, el arrepentimiento nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia moral y a fortalecer nuestro carácter, porque reconocemos nuestras faltas y tomamos decisiones de cambiar. Y así nos convertimos en mejores seres humanos y contribuimos a construir una sociedad más justa y más compasiva. A nivel social, nos exige asumir las consecuencias que nuestras decisiones o acciones han ocasionado y buscar la forma de resarcir a los afectados. No basta con el reconocimiento del error, sino que hay que movilizarse para tratar de responder a lo ocasionado. Sin embargo, el arrepentimiento no siempre es fácil. Puede ser un proceso doloroso que requiere autoconciencia, honestidad y valentía. A veces puede ser difícil enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y pedir perdón a quienes hemos lastimado. Lo importante es ser capaz de analizar objetivamente la situación,
cotejar la experiencia pasada, proyectar en el futuro las consecuencias de la decisión para no volver a fallar, porque a veces cometemos errores y ya nos han advertido quiénes son y cómo son, porque ciertamente hay errores que se pueden evitar si se hace bien el proceso de toma de decisiones. Estos días veo en el país a mucha gente arrepentida. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana y 6 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Victoria, empate, derrota y protagonismo individual con Miguel Ángel Borja en Noche de Copas para el fútbol colombiano. Arrancamos por la Libertadores. Junior mantuvo invicto y liderato parcial de su grupo. Empató en Lima ante Universitario de Deportes. Empezó ganando, pero se lo empataron antes de terminar el primer tiempo. El juego terminó 1-1. Los números de Junior y del grupo: una victoria y 3 empates para 6 puntos. Líder con 1 de ventaja sobre su rival de anoche, Universitario. Liga es tercero con 4 y Botafogo cierra con 3. Hoy juegan Botafogo y Liga. Este partido será en Brasil. Pase lo que pase esta noche, Junior seguirá al menos en zona de clasificación, pero ojo que todavía le quedan 2 compromisos complejos. De visita en la altura de Quito contra Liga y cerrará en casa con Botafogo. También en Libertadores, Miguel Ángel Borja fue la figura de River Plate, que empató 2-2 en Montevideo ante Nacional. Borja hizo el primer gol y asistió para el segundo. Ganaba River, eso sí, 2-0 y se dejó empatar con un arbitraje polémico. Sobre Millonarios, el conjunto colombiano que juega esta noche en el Campín a las 9 ante Bolívar de Bolivia. Palestino le ganó anoche a Flamengo en Chile y eso le da algo de margen al azul. Eso sí, tiene que ganar sí o sí hoy en su casa y la semana que viene ante Palestino, también en el Campín, para llegar a la última semana con algo de chances, bien sea para Libertadores o Suramericana. Eso sí, cerrará en Río contra Flamengo. En Copa Suramericana sí le fue mejor a los equipos colombianos. Bueno, al Medellín realmente, que goleó 5-1 al César Vallejo en Perú. Partidazo de Brian León Muñiz y de Miguel Monsalve. Más allá de la goleada, el poderoso por ahora se tiene que conformar apenas con el segundo lugar, porque Always Ready, el boliviano, también goleó en su casa a Defensa y Justicia. El otro colombiano, Alianza de Valledupar, recibió a Cruzeiro y se llevó una goleada. Fue 3-0 y con ello la eliminación de Copa. América de Cali ya tiene nuevo técnico, un viejo conocido, ídolo como jugador. Jorge Orozmán Polilla da Silva regresa al cuadro escarlata, al que ya dirigió en 2017. El cuadro americano confirmó el regreso del DT uruguayo vía redes sociales. En Europa, hoy conoceremos al rival del Borussia Dortmund en la final de la Champions. El cuadro alemán eliminó al Paris Saint-Germain de Mbappé, que no pudo hacer ni siquiera un gol en los 2 partidos de semifinal. El de ayer pudo ser su último partido en Champions con el Paris Saint-Germain. Esta tarde entonces Real Madrid ante Bayern Múnich, la llave está 2-2, la vuelta se juega en Madrid, llega con favoritismo el conjunto español. Esta mañana en noticias del tenis perdió Daniel Galán en primera ronda del Masters 1000 de Roma, cayó por 6-2 y 7-5 ante el chino Shan Shizhen. La que sí ganó fue Camila Osorio en 3 sets ante Arantxa Rus, 4-6, 6-3 y 6-4, y volverá a jugar el viernes. A esta hora ya rueda la caravana multicolor en la 5ª etapa del Giro de Italia, tercera jornada consecutiva que podría ser para velocistas, salvo una escapada, y que por ahora no amenaza puestos de privilegio en la general. En la NBA, esto para despedir por ahora los deportes, Boston Celtics y Oklahoma Thunder abrieron con triunfo sus series de semifinales. 7 de la mañana, 9 minutos. Por lo pronto, todo en deportes. El presidente Petro en modo contraataque, presentándose en su alocución de anoche como el adalid de la lucha anticorrupción, que su vida política, dice el presidente Petro, se la ha dedicado a denunciar y a destapar escándalos, eso sí, sin asumir ninguna responsabilidad en el propio, en el que sacude su gobierno, que es el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya tumbó a una funcionaria de la Casa de Nariño y salpica a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo nombrados por él. Pero no solo eso, sino a congresistas afectos a su gobierno. La teoría del presidente Petro es que aquí él ha destapado todos los escándalos, habló del de Bogotá, habló del paramilitarismo,
pero además denuncia sin pruebas, dice que en Ecopetrol se han perdido decenas de miles de millones de dólares y que Ecopetrol ha pagado con platas públicas del petróleo colombiano a grupos paramilitares, y dice que lo de la unidad de gestión de riesgo es una corrupción incubada desde hace 8 años. Le pide a la fiscal que investigue, quiere decir que habría comenzado en el gobierno Santos. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. El FOMAC, ese fondo para manejar la salud del magisterio, se ha convertido en una caja de Pandora. Lo empeoraron, terminó el modelo pasado, el 1 de mayo, y el modelo actual, el que implementó este gobierno, empeoró la situación de los maestros. Van apenas 8 días desde que el gobierno asumió a través de Fiduprevisora el servicio de salud y estamos llenos de denuncias de muchos maestros y profesores que se quedaron de la noche a la mañana desde el 1 de mayo sin tratamientos para enfermedades normales o de alto costo. Y están suplicando un poquito de atención. Responde con algo de indolencia el gerente del FOMAC, diciendo que están haciendo lo mejor que pueden, que tienen razón en las denuncias, pero pidiendo paciencia. Todo cambia, hasta nosotros, los seres humanos. Siempre estamos en un proceso dinámico. Por eso no podemos relacionarnos con los demás desde etiquetas. Las etiquetas son conceptos estáticos, que no se mueven en el tiempo. Los seres humanos sí. Por eso tienes siempre que estar dispuesta a darle al otro la oportunidad de ser y a reconocerlo, a no quedarte con tus prejuicios, a no quedarte con tus generalizaciones, a no quedarte con tus conclusiones del pasado. La relación te implica estar abierto a la novedad del otro. Las etiquetas son una manera de reducir la riqueza interior de los otros. Ya no son eso, son otra cosa. Y tú tienes que estar abierta a entenderla, a entenderlo, a generar nuevas dinámicas para compartir la vida y así poderse ayudar. 7:13 minutos, hay un trancón grande en este momento en el occidente de Bogotá por la avenida Suba, esto es noroccidente de Bogotá, aquí muy cerquita, ¿no? Cerca, sí. Porque se varó un bus de Transmilenio y eso arma el caos automáticamente en toda la ciudad. Bueno, por lo menos de momento en el noroccidente. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, eterno trancón a esta hora por la troncal de Transmilenio de la avenida Suba en Bogotá. En estos momentos se registra gran congestión vehicular por cuenta de un bus de Transmilenio de Los Rojos que se varó después de la estación de la Transversal 91 en el sentido oriente-occidente. Este bus, Néstor, tiene afectada la prestación del servicio en 2 estaciones que son las siguientes, La Campiña y todo el portal de Suba, teniendo en cuenta que este bus quedó atravesado en el carril exclusivo y por eso a los buses les toca salir a esta hora al carril normal, es decir, por donde van los carros particulares. Por esta falla mecánica, el servicio C84, que es la ruta Bellavista-Tibabuyes, no está ingresando al portal de Suba por la congestión vehicular y entonces sigue su camino hacia el occidente para retornar por la avenida Suba y allí dejar a los pasajeros. Ya están trabajando desde Transmilenio para lograr arreglar el bus o por lo menos quitarlo de la vía para normalizar el tráfico en esta zona de la ciudad. Sí. ¿Y fuera del bus que origina el trancón o es solo el Transmilenio varado, Felipe? Es solo el Transmilenio varado y como quedó atravesado en todo el carril exclusivo, entonces a los buses rojos les toca salirse a los particulares, al de los carros particulares, y allí se genera el embotellamiento, Néstor, y el trancón. Cortesía de los trancones naturales en Bogotá. Felipe, 7 de la mañana, 14 minutos. Hay una buena, muy buena noticia, padre, para nuestra Shakira esta mañana. Para su Shakira. Sí, para mi Shakira, de Barranquilla. La mejor. La fiscalía, que la tenía contra las cuerdas, por el tema de evasión tributaria, por el tema de la residencia, por no cumplirle a Hacienda con el pago de impuestos, esta mañana está anunciando que le archiva un... es decir, la declara inocente de alguna manera. No, archivar es diferente a declarar inocente, pero se la valgo. Sí. Dice, no tiene nada con nosotros. Era caníbal, pero se la valgo. 7:15 minutos. Enrique Rodríguez en Madrid.
Lo que está pidiendo la Fiscalía, en efecto, es que se archive la segunda causa abierta a la cantante que está acusada en esa causa de defraudar a Hacienda 6,6 millones de euros. Pero en esa petición no está solo la Fiscalía, están también las dos acusaciones particulares que están personadas en ese caso, que son la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria Española, de lo que se conoce como Hacienda, y el Gobierno de la Región Española de Cataluña, porque una parte de los impuestos los recauda la región de Cataluña. Estas dos acusaciones están también de acuerdo en que deben archivarse las acusaciones contra Shakira. Fue la propia Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó esta segunda querella por fraude contra la cantante, pero ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera delitos contra la hacienda pública. Eso sí, remite el caso a lo que se conoce como vía administrativa, es decir, que haya una reclamación, entiende que sí se debe pagar, que debe pagar esos 6,6 millones de euros, pero que ese pago o de ese pago o de las consecuencias de ese pago, valga la redundancia, no se puede extraer que Shakira haya cometido un delito referente al impuesto de la renta y del patrimonio del año 2018. Recordemos que esta historia se conoció apenas poco tiempo después de que aceptase el pasado mes de noviembre el pago de una multa de 7,8 millones de euros tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión después de otra causa por defraudar presuntamente 14 millones y medio de euros entre los años 2012 y 2014. Queda ahora simplemente que el juez que lleva adelante esta causa tome en consideración la petición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. ¿Podría seguir adelante con el proceso? Sí, pero es muy poco frecuente, sería algo bastante poco frecuente que el juez siguiera adelante cuando las acusaciones creen que no hay reproche penal que hacerle a Shakira, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro en modo contraataque, presentándose en su alocución de anoche como el adalid de la lucha anticorrupción, que su vida política, dice el presidente Petro, se la ha dedicado a denunciar y a destapar escándalos, eso sí, sin asumir ninguna responsabilidad en el propio, en el que sacude su gobierno, que es el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya tumbó a una funcionaria de la Casa de Nariño y salpica a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo nombrados por él. Pero no solo eso, sino a congresistas afectos a su gobierno. La teoría del presidente Petro es que aquí él ha destapado todos los escándalos, habló del de Bogotá, habló del paramilitarismo, pero además denuncia sin pruebas, dice que en Ecopetrol se han perdido decenas de miles de millones de dólares y que Ecopetrol ha pagado con platas públicas del petróleo colombiano a grupos paramilitares, y dice que lo de la Unidad de Gestión de Riesgo es una corrupción incubada desde hace 8 años, le pide a la fiscal que investigue, quiere decir que habría comenzado en el gobierno Santos. 7 de la mañana, 18 minutos, está informando el alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá que bajó, que subió el nivel de los embalses un poquito, el de Chingaza está en 18.6, Víctor, pero también subió el consumo de agua en la ciudad. Esa es la mala noticia. Muy mala noticia. Es que estamos, la verdad yo no veo a nadie, padre, en racionamiento. En la vida real. No, todos, ya nadie está. Todos de dientes. Ya nadie está ahorrando. Todos de dientes para afuera decimos que sí, pero a la hora de hacerlo, la gente me da la impresión. Cuando empiecen a apretarnos más fuerte, entonces ahí que vuelve, ¿no? Porque esto vuelve. No, además porque se reactivaron las exportaciones a Ecuador de energía. Entonces la gente dice, bueno, entonces el problema ya se superó. Y se acuerdan esos incentivos anunciados por la CRE, que el que consumiera más allá de su promedio de los últimos 3 meses iba a pagar más su recibo de la luz. Eso también se reversó. Entonces, digamos, en este momento no existen así medidas que obliguen a los usuarios a ahorrar energía. Con las lluvias y demás, pues todo el mundo piensa al final que esto ya además, fue superado. Pero miremos a los vecinos, Víctor. México entró en emergencia eléctrica anoche. México empieza los apagones en los próximos días. Es que la gente, cuando vemos llover tanto, Néstor, y vemos que en toda la ciudad llueve y además tremendos aguaceros, pues me imagino que muchos piensan, bueno, ya no tengo que ahorrar, pero es todo lo contrario, el embalse sigue vacío. El 15%, 16% requiere todavía de todos nuestros esfuerzos. Chingaza, que es el proveedor, el gran proveedor de agua en Bogotá, está en
18.6. Y todo Pero el sistema revolvemos de energía embalses- con agua, ¿no? Estamos revolviendo peras con manzanas. Un poquito. Chingasa es Sí, agua. que no son lo mismo. A ver, Chingasa es agua, está en 18.6, ¿de acuerdo? Sí. Y Y el eso no ha sistema funcionado bien interconectado, porque el no se ha Y reducido subió el consumo de agua en Bogotá. Ya voy. Y el sistema verdad? Claro, que interconectado de energía está en 34%. Claro, que ese sí quiere ha decir- venido creciendo Pero muy poquito, bien en estamos- las últimas semanas. Hoy baja Porque casi llegó a que estar en estable, ¿no? 28, llegó a estar en 28 y ahora está en 34. Pero el problema del agua, Néstor, es el que yo mencioné aquí desde el primer día. Los tanques de reserva de agua que tiene la gente en su casa hacen que ni siquiera se den cuenta que se va el agua, ni siquiera se den cuenta. Y mire, déjeme contarle mi experiencia. Aquí hay un tanque de agua en el edificio, como en prácticamente todos los edificios de reserva. Y aquí tomamos la decisión de que íbamos a apagar la bomba para que efectivamente hubiera racionamiento, porque si no, no había. Lo hicimos un día y a la semana siguiente el fabricante o el proveedor de la bomba nos dijo: si ustedes vuelven a apagar esa bomba, no les doy Se garantía. pierde la garantía. Porque, claro, porque esa esa bomba no no me la se puede sabía. estar apagando y prendiendo como ustedes la están haciendo. Y entonces esta semana tuvimos racionamiento y le digo la verdad, no nos dimos ni cuenta. Sí, Pero fíjese bueno. que en mi edificio, en cambio, acordamos no usar el agua del tanque, se llamó al técnico de la bomba y ese fue como nuestro aporte al racionamiento. ¿Y el técnico no les echó el mismo cuento de Riveros? No. Este dijo que sí, que se podía. Y lo que pasa es que pide que ir él personalmente cada vez. Lo que Como pasa es cada 9 días. es que Riveros bajó y pues no es tan grave. bajó el taco. Desenchufó. No creo. ¿Sabe quién es? Yo ¿Sabe bajé quién y es? apagué y volví, lo prendí a mediodía cuando se Bajó en cross y bajó el taco. No, en No mi puede edificio ser. mentira. llamamos No, al mentira, técnico. lo Le voy a hicimos contar- como Le voy a como contar se a los hace. oyentes cómo se llama el fabricante del tanque de agua de su edificio. Se llama Riveros y Compañía. No, pero mire, Néstor, pero mire, en serio, la vez pasada también me hicieron bullying cuando yo dije lo del tanque. No, pero esto tenía es razón, en serio. tenía porque razón. Esto es en serio porque mire, la verdad es que esos tanques, pues sí, claro, como dice María Consuelo, puede venir un técnico, el técnico, y lo apaga y vuelve y lo prende. Tendría que venir 2 veces el mismo día y probablemente, y eso fue lo que nos dijeron a nosotros, pues no había suficientes técnicos que hicieran esa labor en centenares de edificios que le estaban pidiendo lo mismo. Entonces, ese tema no pudo hacer. Pero ¿sabe y que no me suena y el eso, agua Héctor? que me llega a mi Héctor, casa pasa primero por el tanque. Pero no me es que suena yo una pueda cosa, decir, bueno, Héctor. yo no uso el agua del corte, tanque. No, es que el agua cortes de viene del agua, tanque. Los cortes duran 24 horas. Si el técnico va, tendría que volver al día siguiente, no el mismo día. Y segundo, los edificios tienen un señor, don Javier o don Pepito Pérez, que es el que maneja las cosas y el que apaga. Ese fue el que apagó la vez pasada y a ese fue el que le dijeron que no lo hiciera. Porque Riveros, claro, Todero. aquí hay una persona que hace eso, pero no lo hicieron. Pero independientemente de eso, Néstor, mire, en el caso de no los edificios que no usan tanque, sino las casas que no usan planta, porque aquí pues hay una planta que se prende cuando es necesario. No, aquí el punto es los tanques de almacenamiento, el que está en el techo de una casa de 2 pisos. Ese es imposible de apagarlo, ese es imposible de evitar consumir el agua de ese tanque. Y la familia se abastece bien con esa agua que está almacenada ahí durante un día. Entonces la gente no se está dando ni pero sabe cuenta que, Héctor, que le pero sabe están que, Héctor, es quitando que el agua. dejamos de insistir en lo que realmente cambia eso, que son los hábitos. Si Bañarse usted no corto. cambia los hábitos, eso va a seguir igual. Sí, Néstor, mira, si Mire, tú te yo ya sigues estoy viendo a la bañando gente, padre, 10 minutos estoy viendo en a la gente en la ducha, la gente con puede los poner carros agua que quiera. limpiecitos. Yo no lavo mi carro desde noviembre del año pasado. Si no cambias Ya hábitos, me escribieron no pasa nada. atrás, lávelo, así en polvo. No, Sí, pero hay es que ahorrar verdad y agua. está bien hecho. son Lávelo, cambios. cochino. Cambios al Sí, bañarse, lávelo, cambios al cochino. cepillarse los dientes, cambios de hábitos. Si no se hace eso, Néstor, Sí, pero bueno, es carreta todo lo demás. No, yo creo que lo que más da la impresionante es la cantidad de agua que sale, que se desperdicia antes de que salga el agua caliente. Por ejemplo. Yo lo Tengo un estoy balde. midiendo y me he vuelto la policía del agua en mi casa, por supuesto. Y son 5 totumas antes de que salga el agua tibia. O sea, si Claro, eso en no se Bogotá no hay aprovecha, totumas. bueno, 5 poncheras. Baldes, 5 poncheras, baldes. Poncheras. Jofainas. Bidones.
Y realmente la cantidad de agua que uno desperdicia en la vida cotidiana, en la ducha, es impresionante. Yo también tengo baldes. Tiene razón el padre en que si esto no le metemos cambio de hábitos, y es lo que, Víctor, yo no veo a nadie que esté diciendo, es decir, eso, el carretazo de la reunión me dice, sí, yo me baño en 3 minutos, carreta. Claro, ahí está el problema. La gente sigue bañándose a la Grosso, misma por hora. ejemplo, sigue sin bañarse el fin de semana, pero ese no es un cambio de hábito, siempre ha sido así. No, pero sí, Lávelo. el día que hay corte en mi zona, yo no me baño ese día, pues porque hay que Lávelo. ayudar, hay que contribuir. Muy bien. Y es en serio. Carajo. Oh, no, Bueno, y toca hacerlo. Este es el reporte Toca, que porque se baña en es que mira, perfume. ahí están los resultados. Ahí el están los reporte lo resultados. La está gente lo está entregando ahorrando. esta mañana el alcalde Galán, que dice, para quienes no lo escucharon, volvió a subir. No solo no estamos bajando, sino que está subiendo el consumo de agua en Bogotá. Claro, por otro lado, la gente ve un aguacerito y dice, esto Y se anima, ya terminó. Estamos hablando, Néstor, se está hablando de 15. ¿Se subió a cuánto? 16. Era la meta, 15. La meta era 15, nunca llegamos a 15 15 metros o a bajar. cúbicos diarios. ¿Y llegamos a por cuánto? segundo. Sí, porque no llegamos a esa meta. Llegamos a 15.4. A 15.4 fue lo máximo. Estamos lejos. Muy lejos. 15.27 estuvimos Estamos hace lejísimos. 4 días. Pero ahora ya nos alejamos y superamos los 16 Imagínate tú. No, el metros consumo cúbicos por promedio está segundo. 16-13 en Ahora, promedio. es cierto que lo de Chingaza ha mejorado un poquito, pero todavía es insuficiente. Esta sección, padre, es departamento de carreta. Esto no le importa a nadie. Nadie está en plan de ahorrar, desafortunadamente. En segundos, la historia de Ecopetrol, que esta mañana reporta caída durísima en sus utilidades. Y por el otro lado, el presidente Néstor, Petro le anuncia, perdóneme. le dice a los accionistas de Ecopetrol que es una empresa en donde se ha gestado un gran nido de corrupción en su historia. Sobre el agua de Bogotá, sobre la escasez de Chingaza, ojo con una partecita de lo que dijo anoche el alcalde Galán en su alocución. Criticando la intervención, la injerencia del gobierno Petro en la administración de Bogotá, habló de lo que está haciendo, la inspección que está haciendo la Superservicios a la empresa de acueducto de la capital del país. ¿Qué tal? Déjelo ¿Qué ahí. tal? ¿Qué Déjelo tal? ahí. ¿Qué tal la empresa de acueducto? Déjelo ahí. ¿La intervendrán? Déjelo ahí. Por el gobierno Petro. Sí, bueno, lo sugiere, es a modo de Sí, sugerencia, sí, lo sugiere el claro. propio alcalde. Y están preocupados. 7:27 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En medio de versiones encontradas que decían que iría y no iría a la fiscalía, finalmente Olmedo López, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, se presentó a su cita y así dio inicio a una serie de acercamientos previos con la justicia. Esto con el objetivo de que se le conceda un principio de oportunidad y salir bien librado de este escándalo por los carrotanques en La Guajira, que parece tener varios tentáculos de un entramado de corrupción que se venía gestando desde hace un par de meses atrás en la entidad. Tras esa diligencia de 4 horas, Olmedo López se disculpó con el país, pero también con el presidente Gustavo Petro. Primero, pedirle perdón al señor presidente. Creo que todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho, deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el señor presidente en sus años de lucha en Colombia, y no solamente él, sino todos los que han luchado por la transparencia y por la lucha anticorrupción en Colombia merecen que el país conozca la verdad. Sobre este escándalo, tanto Olmedo como Snyder Pinilla se les entregó las garantías para seguir asistiendo a la fiscalía con un esquema de seguridad por las amenazas en su contra. Acaba de crear una asociación de accionistas minoritarios de Ecopetrol, que son casi 300.000. Arrancaron 400.000, 450.000, ya vamos en 300.000 accionistas del sector privado. Al frente de esta asociación, se llama Amigos de Ecopetrol, está don Luis Carlos Orejarena. Don Luis Carlos, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saludos. ¿Usted es accionista de Ecopetrol desde el comienzo? No, me hice accionista hace poco y como colombiano también quiero defender a Ecopetrol. ¿Defenderlo de qué? Pues de la mala administración y pues algunas acciones que ha tomado este nuevo gobierno. Sí. Don Luis Carlos, el balance que entrega Ecopetrol, le tengo 2 temas. Por un lado, el balance que entrega Ecopetrol, vienen cayendo las utilidades más de 40% el año pasado, y sobre esa reducción este año caen 20 y tanto %. ¿Ustedes qué piensan de lo que está pasando adentro en Ecopetrol? No, pues nos parece que ha tenido muy malas políticas de gobierno corporativo y pues ha afectado a los accionistas minoritarios, en general a todos los ciudadanos que han comprado acciones,
pero sobre todo que impacta a todo el país, porque Ecopetrol prácticamente impacta el 10% del PIB y otras serie de situaciones como la inflación, la gasolina, en fin, muchos aristas tiene este problema. ¿Usted vio, señor Orejarena, anoche al presidente Petro? Sí, desde luego, y me preocupan las declaraciones que dio respecto a advertir actos de corrupción, haciendo como una cortina de humo realmente para justificar el mal manejo de la compañía, porque el tema no es solamente que haya corrupción, sino que también la serie de daños reputacionales que ha generado el señor Roa, que lo hemos visto en la caída de la acción, y que en Estados Unidos también nos hemos enterado que han tratado de vender y de sacar, salirse del negocio del permeal, del fracking que tienen allá. En general pues ha hecho una serie de acciones que realmente da un informe que hizo la Junta Directiva, pues lo ha dicho. Entonces estamos muy preocupados por todo eso. ¿Ustedes como accionistas minoritarios de Ecopetrol sabían algo de lo que dijo el presidente Petro? Que es una denuncia muy grave, hablando de su caso de corrupción, hablando de lo de hoy. El presidente Petro dice que sabe que han salido de Ecopetrol decenas de miles, lo estoy citando entre comillas, decenas de miles de millones de dólares para pagarle inclusive a paramilitares. ¿Ustedes saben algo de eso? No, precisamente no tenemos aún pruebas de esto, pero sabemos que el gasto social es muy alto y pues a costa de que los accionistas en general venimos pagando esto, y pues son más de 400 mil millones de pesos de gasto social, que son una serie de gastos que no están muy justificados, y eso hace que haya necesidad de investigarlo. Sí. ¿Y ustedes como minoritarios qué van a hacer frente al tema? Nosotros vamos a tomar acciones, en primer lugar tenemos ya preparada una demanda para impugnar la asamblea, porque pues hay una serie de cambios en el objeto social y una serie de ilegalidades e incompatibilidades. Por ejemplo, tratar de presentarse a una subasta de energía eólica y en general meterse a una serie de negocios que no son el foco de Ecopetrol. Nosotros queremos que Ecopetrol debe mantener su negocio petrolero, porque el petróleo igual no se va a acabar. Este es el único país que tiene un presidente petrolero donde él quiere acabar el petróleo. Entonces es absurdo. Sí. Señor Orejarena, ¿a qué se refiere cuando dice que no son muy claros los contratos que se han suscrito para girar 400 mil millones de pesos de Ecopetrol en gasto social? ¿Eso cuándo se hizo? Pues en general, digamos, hay un presupuesto que se ha manejado sobre Ecopetrol, que es lo que llaman ellos gasto social, una serie de emprendimientos, acciones, contratos que no hay una gran claridad realmente cómo hayan sido adjudicados y a través de qué mecanismos transparentes se manejen. De hecho, el gobierno corporativo, pues hemos visto desde el cambio de junta directiva que ha sido mal llevado, y pues eso nos hace intuir que pues no ha habido un rigor en el manejo de estos dineros. ¿Pero ese gasto es reciente o este gasto es histórico? ¿En cuánto tiempo se gastaron esos 400 mil millones de pesos que usted nos reporta que no están muy claros para ustedes, accionistas? Estos son los gastos que tienen en el último informe que se presentó en la asamblea el 22 de marzo. Pero es decir, ¿sería en el último año? Sería del último año. Es decir, Ecopetrol tiene 400 mil millones de pesos invertidos en un ítem que se llama gasto social, que no tiene justificaciones claras en el último año. Sí, de momento no se conocen, por eso hemos querido conformar la asociación de accionistas para poder tener acceso a la información. De igual manera, pues buscando privilegiar a los accionistas directamente, pero también a todos los colombianos que nos enteremos qué sucede dentro de la compañía. Pero ¿en qué se podría estar gastando esta plata? Porque Ecopetrol sí tiene unos programas sociales importantes en las comunidades, en las zonas donde opera la compañía, programas educativos y demás. ¿No estaría esto relacionado con toda esta labor social que de otro lado cumple Ecopetrol, o porque usted pone la lupa sobre este rubro? No, a ver, pues es cierto que Ecopetrol hace estas inversiones sociales que son digamos del plan que tiene la ejecución de las inversiones de Ecopetrol en general, pero nos parece un gasto muy alto y además unos gastos que no han sido realmente reflejados y no se rinde cuentas con rigor de este tipo de ítems, de este tipo de gastos.
Es simplemente eso. Bueno, y en ustedes. general, digamos, hay una serie de negocios mal llevados. Estamos hablando, por ejemplo, de lo costoso que es pagar el crédito de ISA cuando se compra ISA, de lo altamente endeudada que está la compañía, y en general negocios buenos como pueden ser la recuperación secundaria y otros que se tienen previstos para que la compañía crezca, pues realmente están resecando el negocio petrolero. No hay cómo invertir en el negocio petrolero, que es realmente donde debería estar produciendo las mayores utilidades. Y lo que estamos viendo en estos resultados que acaban de presentarse es que bajan las utilidades de manera consecutiva, ya sea el segundo trimestre comparado con el año anterior, en el que bajan las utilidades. De acuerdo. Y no solamente en pesos, Escuchan también ustedes a don Luis comparándola Carlos en dólares. Orejarena, que es representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol. Gracias, don Luis Carlos, por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. No, a ustedes más que nada. Gracias. 7 de la mañana, 36 minutos. Víctor, ¿alguna pista a qué se refiere el presidente Gustavo Petro con el tema de la corrupción de decenas de miles de millones de dólares? Pues no, Néstor, falta que el presidente sea más concreto. Los mercados están muy pendientes, pues viniendo del presidente de la República, que es al final del día quien controla Ecopetrol. No sé si esté hablando de, pues sí ha habido escándalos, ¿no? En el pasado que han empañado el nombre de Ecopetrol, como el tema de Reficar. Pero hay un escándalo después muy eso grande. Se solucionó en tribunales y pues digamos toda la culpa se la llevó el contratista que desarrolló el proceso. Y recientemente, Luis Ernesto, no sé si usted hay un escándalo muy grande, otro escándalo, pero muy grande, de 80 millones de dólares que involucra. ¿no? Pero a ver, Luis Claro, Ernesto, robo de hidrocarburos. A ver, Luis Ernesto, pero déjeme hacerle una precisión. 80 millones de dólares no son de no son miles de millones. Es que por ahí arranca, no, pero por ahí arranca la investigación, Néstor. Está hablando, mire. Pero perdón. A ver, estamos hablando de que en asocio con el ELN. El presidente de la República es el presidente de la República. Ese es un titular de prensa porque hay un juicio en desarrollo, no hay culpables. El juicio no ha terminado. Y son 10 empresarios que yo lo sé, están siendo procesados por un robo de 80 millones de dólares. El presidente no dijo que hay una investigación en curso. El presidente dijo que se robaron decenas de miles de millones de dólares. Mire, usted sabe el impacto, usted es economista. Yo le entendí al presidente que es algo diferente a este caso. Como siempre el presidente exagera, como siempre el presidente exagera con el ánimo. No, es que como siempre, no vamos a ser condescendientes con la exageración. No, pero si me deja hablar, Néstor, le puedo desarrollar la idea. El presidente se está inventando algo que no es cierto, para ser claros. No es cierto que de Ecopetrol se hayan perdido decenas de miles de millones de dólares. Decenas de miles de millones de dólares. Es falso, pero tampoco, una decena se robaron 10.000 millones de dólares en Ecopetrol. Pero tampoco es cierto que Ecopetrol esté exenta de corrupción. Los que tienen que dar todas las explicaciones de la corrupción son aquí los exdirectores de gestión del riesgo, el mismo gobierno, todo lo que está pasando. Pero lo que sí hay que decir es que Ecopetrol lamentablemente también ha sido presa de corrupción, además de cuello blanco, que se asocian empresarios supuestamente muy reputados con el ELN, Néstor. Mejor que yo. El gran se asocian de Ecopetrol, ¿para qué? Es la nación. Para robar crudo del oleoducto. El gran accionista de la nación es el de Ecopetrol, es la nación representada por el presidente de la República. Néstor, y el presidente de la República está diciendo en una locución pública. Es que mira la frase del presidente es decenas de miles de millones de dólares. Dice el presidente anoche. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Pero además eso es un tiro en un pie. Eso es un tiro en un pie, como fue. Él hizo el juicio, él encontró culpables y está emitiendo el veredicto. Pero Néstor, no caigamos en el error que por estar en desacuerdo, María Consuelo, permíteme, por estar en desacuerdo con el presidente, porque sí, exagera, le hace daño a la empresa con este tipo de titulares, que es una empresa indexada en bolsa, pero tampoco caigamos en el erro en desconocer que en Ecopetrol sí ha habido corrupción y está siendo investigada una corrupción gravísima que involucra al ELN. Es que imagínese ese nivel de corrupción. En Ecopetrol ha habido corrupción. Eso fue lo que dijo el presidente Petro anoche. Hay que denunciarlo, investigarlo. Eso no fue lo que dijo el presidente Petro anoche. El presidente habló del gran desfalco de la nación. Y el presidente sobre Petro llegó a la conclusión él solito sin dar ninguna prueba. Por eso a estas alturas estamos sobre eso hay que decir algo también muy importante, Néstor, tercermundista, de intentar descifrar a qué es a lo que se refiere. Mire, Néstor, sobre eso hay que decir algo muy importante, y es que el supuesto gran desfalco, que era el escándalo de Reficar, quedó aclarado hace pocos meses. Quedó demostrado
que no había habido una corrupción como lo anunció en ese entonces el fiscal Néstor Humberto Martínez, ese sí para crear una gran cortina de humo, sino lo que había habido era unos sobrecostos muy mal manejados por el contratista que era CBI y que tiene que reparar a la nación por más de 1.100 millones de dólares. Ahí sí hay miles de millones de dólares, pero que le reconocen a la nación que no fue corrupción, sino que fue malos manejos del contratista que tiene que devolverle esa plata a Colombia. Entonces, también hay que a mí lo que me parece terrible recordar eso. Es la irresponsabilidad del presidente con los accionistas, porque todo esto se maneja en los mercados y en las bolsas, y eso ya había un capítulo de un comportamiento similar del presidente Néstor. En el año 2011, el presidente recién electo para la alcaldía de Bogotá se puso a decir que iba a fusionar la empresa de energía con la empresa de acueducto de Bogotá en su momento, sin ningún estudio técnico, sin ningún análisis sobre el tema, y la acción empezó a bajar. Eso tumbó las acciones. Y tocó suspender. La superintendencia financiera le tocó suspender las transacciones en la bolsa de la empresa de energía por la pérdida de valor que había ocasionado las declaraciones arbitrarias y ligeras del presidente. Eso es lo que va a pasar hoy. Aunque ya, pues por lo que hemos visto, al presidente ya nadie le cree en los mercados, pero es gravísimo para las personas que tienen acciones y para la nación. Es la joya de la corona. La nación es dueña del 88.5% Lo peor que puede de pasar aquí, Ecopetrol. Paola, es el pánico económico que desata el presidente Petro. Lo segundo peor es que nadie le pare bolas a lo que dice el presidente Petro, porque ya estamos acostumbrados a una cantidad de exageraciones. Ahora, el gran robo, Paola, de Ecopetrol, ¿sabe quién lo ha hecho? El ELN. El ELN, con quien el gobierno está sentado negociando en plan de perdonarlo. Ese es el verdadero gran ampón del petróleo colombiano. Así que ¿cuántas veces que haya corrupción en Ecopetrol? Hay corrupción en Ecopetrol como la ha habido en todas las entidades públicas, porque bandidos hay en todas las entidades públicas, en todos los gobiernos, como lo sabe ya, como lo entiende el presidente de la República. Ahora, el presidente estaba anoche, Aurelio, usted lo vio, en plan de ensuciar a todo el mundo, que es Ecopetrol, que es el FOMAG, que es la DIAN, que es por el contrabando. No sé si esto sea para minimizar las cifras, Néstor, de los escándalos de corrupción por los que atraviesa el gobierno nacional en este momento, para tratar de minimizarlos de alguna forma. No sé, dando a entender que estos 4.000 millones de pesos son poquitos frente a los tantos miles de millones de dólares que se han robado o la corrupción que ha estado en Ecopetrol. No sé siquiera... Yo lo interpreté... Como para decir esto es menos peor que lo que ha ocurrido antes. Yo lo interpreté de la misma manera. Aquí yo no soy el primero implicado en temas de corrupción. Este país se lo han robado, que es cierto. Este país se lo han robado. Y entonces el problema es la palabra cambio, ¿sabe? No, pues qué cambio. Ese es el problema. ¿Qué cambio si siguieron en la misma robadera de siempre? Pero es que hace una revoltura en los casos de Ecopetrol que realmente uno queda un poquito como aterrado, ¿no? Porque por un lado sí es cierto que ha habido unos requerimientos por nexos de paramilitarismo y fuerza pública con ex jefes de seguridad de Ecopetrol en los años 90. Ese es un caso que está estudiando la JEP. En Barranca, en el famoso, en la refinería de Barranca. Aurelio, ¿usted oyó que el presidente dijera que esto que está denunciando, analizando la JEP, lo del paramilitarismo y Ecopetrol, fue hace 30 años? No, fue en la década de los 90, sí. Segundo, ahora, pero Ricardo, individuales. Ricardo, pero además hay otras cosas. Bueno, el caso de Reficar es un caso que, como lo dijo Luis Ernesto, tiene un fallo de un tribunal de arbitraje internacional que dice fue Chicago Bridge and Iron responsable en este manejo. Y está pendiente el caso del robo de oleoductos por el ELN, que lo terminó comercializando fue una multinacional, la famosa Gunvor, que está precisamente en una actitud de colaboración con la Fiscalía para desenredar ese lío. Pero entonces Petro coge y revuelve esto para hacer un anuncio, yo creo que sensacionalista, y de pronto desviar la atención. Y nos aparece este accionista privado, que a mí me llamó la atención, el doctor Orejarena, dentro de las muchas cosas que mencionó, no mencionó la más importante, son los efectos de la reforma tributaria sobre Ecopetrol, y otro más grave todavía,
la disminución de las reservas petroleras de Ecopetrol. Esos sí son los grandes problemas que tiene Ecopetrol. Una empresa a la que le subieron su tasa de tributación cerca del 40% y que la está el gobierno desencajando por esa vía de impuestos. Lástima que el doctor Orejarena, que nos habló ahora, no hubiera tenido en cuenta ese hecho que es crucial para el análisis de Ecopetrol. 7 de la mañana, 44 minutos. ¿A qué horas abren los mercados para saber impacto en la acción de Ecopetrol, Víctor? A las 8 de la mañana, 30 minutos, pero yo creería, Néstor, obviamente es muy difícil hacer futurología, que estas declaraciones del presidente Petro, como otras que recientemente ha venido haciendo, no van a ser muy tenidas en cuenta por los mercados, ya como que no le están copiando mucho, hasta que no se ve algo por ahí muy concreto, pero sí de pronto van a reaccionar los mercados a los resultados financieros, al deterioro financiero de Ecopetrol. La gravedad es que, como usted lo sabe mejor que yo, estas empresas listadas en bolsa tienen unos manejos de información y tienen unas camisas de fuerza para evitar que salgan a desordenar los mercados declaraciones como estas. Entonces lo del presidente Petro obviamente será visto con un poquito de sorpresa. Pues con mucha pena con ustedes, pero me acordé oyéndolos de la lección del padre Linero del lunes pasado, citando a Irene Vallejo a propósito de los dobles raseros, porque todos pidiendo cuidado, pidiendo responsabilidades individuales, que esperemos el juicio, que esperemos el proceso, que precisemos que es que hay investigaciones en curso pero nadie condenado, y yo diría, ¿qué tal que utilizáramos ese rasero para el escándalo de la unidad de gestión de riesgo? Aquí llevamos diciendo lo que pasó como pasó, que es se robaron, se saquearon, son unos zampones, etcétera, y no ha habido sanciones, no ha habido decisiones judiciales. Se la concedo, 80 millones de dólares. No va a encontrar ninguna noticia diferente a un juicio y un robo de 80 millones de dólares. Pero además, Héctor, el tema del valor de las acciones en bolsa es un tema delicado. El presidente Petro no habló ayer de que se robaron 80 millones de dólares. Dice el presidente que se robaron decenas de miles de millones de dólares, a no ser que usted sepa a qué se refiere con a no ser que el presidente no haya entregado las pruebas o no haya revelado lo que tiene. No, el valor de las acciones en bolsa no se cuidan diciéndole mentiras a los accionistas. Pero tampoco, esto es una mentira porque no hay pruebas. Esta es una empresa ejemplo de probidad, etcétera. Cuando ha habido actos de corrupción, aquí, insisto, no se les olvide la lección del padre Linero del doble rasero. Claro, hay investigaciones en curso, como las hay en la unidad de gestión de riesgo, pero no veo por qué en un lado sabemos ya que se robaron la plata y en la otra que no. Cuando efectivamente también, en Ecopetrol están todos los indicios que indican que hubo una corrupción realmente alarmante. Le pido el favor que me conteste a qué se refiere el presidente Petro con que se han robado decenas de miles de millones de dólares. Bueno, no, yo no sé, esa pregunta es al presidente Petro, yo no sé tampoco, es lo que estoy diciendo. El presidente hizo una afirmación muy grave y nadie sabe de qué está hablando. Nadie tiene ninguna información de un robo en Ecopetrol, estamos de acuerdo, de decenas de miles de millones de dólares. Si hay un hecho objetivo y claro en el caso Carrotanques es que sí hay un robo. Que no sabemos la plata para dónde fue, pero sí se robaron la plata. Es evidente el robo con los carrotanques. Es que lo más fácil es decir cómo se evidente y claro, hay un robo. Cómo se robaron. Y hay claro un protagonista pidiendo perdón. Hay corrupción. Y unas confesiones. Sí hay corrupción. Claro, hay un señor pidiendo perdón. Que no tengamos claro si la plata fue para comprar las reformas del presidente Petro o para aceitar las campañas de los socios de Olmedo, es otra cosa. Solo que les parece que no se robaron sino 80 millones de dólares y que entonces, ¿para qué exageramos? En Ecopetrol también. Y también hay serios indicios de que, como lo dijo Aurelio, personas de seguridad de Ecopetrol estuvieron involucradas con paramilitares. También es cierto. Entonces no entiendo por qué esto hay que edulcorarlo y arreglarlo y maquillarlo. Pero es que una cosa es, Héctor, jefes de seguridad, usted no puede atribuir, extrapolar la responsabilidad de los jefes de seguridad de una refinería con la empresa. No. Usted no puede decir que Ecopetrol es la gran plataforma de la corrupción en Colombia. Pero además así no se maneja la información de las empresas. 1.500 atentados terroristas en 33 años contra Caño Limón Coveñas por parte del ELN. Y el ELN es el que ha estado detrás de esos supuestos robos, o también comprobados robos, pero fue el ELN que roba gasolina y además la importa vía Venezuela. Acuérdese que eso fue todo un entramado y descubrieron que siempre está el ELN.
Ese sí ha sido el gran, digamos, talle sobre las finanzas y las utilidades de Ecopetrol. Son años de investigación y no se le olvide usted que además los grupos narcotraficantes, llámese ELN o todos los demás, son los que consumen el 25% de toda la gasolina que se consume actualmente en el país para producir justamente clorhidrato de cocaína. Por eso es que hay robos de gasolina, por eso es que vuelan Caño Limón Coveñas, por eso es que hacen una triangulación con gasolina barata desde Venezuela. No, pero perdón, o sea, si alguien le ha hecho daño a Ecopetrol, es el ELN. Ahora resulta que a usted eso no le parece. Bueno. No, a mí sí me parece, a ustedes es a los que no les parece, a ustedes no les parece que en Ecopetrol ha habido actos de corrupción, y claro que lo del ELN no es un acto de corrupción, yo estoy hablando es de actos de corrupción, no estoy diciendo quién se roba Ecopetrol se lo roba una parte del ELN, claro, pero que hay actos de corrupción, están investigados, están adelantando todos los procesos en los cuales hay unas pruebas contundentes que indican que hay unos empresarios involucrados. Solo que a ustedes les pareció que, como lo dijo Héctor, el presidente Petro, entonces primero no debía decirlo porque era mejor decir mentiras para mantener la acción de Ecopetrol. No, quedarse callado no es decir mentiras. No ha debido exagerar porque pobrecito. El plural, Héctor, de que se evite el plural, porque lo estoy diciendo yo. Lo que usted me está diciendo, yo se lo valgo. No es lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Ahora, usted puede estar en la misma onda del presidente Gustavo Petro de ensuciar de aquí para atrás a todo el mundo para justificar lo que está pasando hoy. Para decir que lo que pasa con los carotanques es un escándalo más. Sí, esa fue la frase del Esa presidente. fue la frase. Yo sigo lapidaria. Sigo sin entender dónde están las decenas de miles de millones de dólares que dijo el presidente Petro se habían perdido, pero bueno. Claro, y ustedes, o usted, pues, que me dice que me ahorro el plural, parecieran estar en limpiemos todo para hacer parecer que es que aquí la corrupción se la inventó Petro. Pues no, el caso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo es un caso gravísimo, que yo creo que involucra efectivamente personas de más alto nivel que las que hasta ahora están implicadas. Pero lo que no podemos hacer es que no, aquí no pasaba nada, aquí todo era perfecto hasta que llegó un gobierno corrupto liderado por Gustavo Petro, porque eso no es cierto. Pero eso nunca ha pasado, Héctor. Yo lo invito a que escuche a lo largo de estos 12 años de Blue Radio todos los escándalos de corrupción que se han denunciado de todos los gobiernos. En el gobierno Santos, ni más ni menos, aquí tuvimos a Roberto Prieto reconociendo que movieron platas de Odebrecht, y así también en el gobierno de Iván Duque. Así que no es cierto entonces ahora, para comprar la teoría del presidente Petro, que solamente entonces estamos denunciando corrupción del gobierno Petro, y que antes no lo hacíamos, porque esa es la teoría del activismo en redes sociales. Sí, bueno, comprada aquí muy rápidamente. Es la teoría del presidente Petro, quienes lo oyeron anoche, quienes lo vieron anoche. Pero sí es importante que el presidente aclare si se está refiriendo a los 80 millones de dólares de los que hemos venido hablando, que se ha denunciado. Aquí hemos tenido debate sobre ese tema, que es gravísimo, o si él está hablando de algún escándalo diferente adicional, si se ha enterado de algo distinto, porque pues también sería, por supuesto, muy grave. De acuerdo, 7:53 minutos. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, los leo, los escucho, los acompañamos desde Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El 11 de enero del 2023 comenzó la historia que terminó hace unas horas con la inhabilidad y la destitución de Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar. Es una decisión de la Procuraduría que le impide por 12 años el derecho a ejercer cargos públicos al superintendente de subsidio familiar. Le queda la apelación a este fallo de primera instancia, que se queja también el presidente Gustavo Petro, diciendo que no pueden quitarle los derechos políticos a ningún ciudadano o a ninguna ciudadana. A Luis Guillermo Pérez sí, presidente, porque no fue electo popularmente. Aquí no se rompe la Convención Americana ni se entra en el terreno de la arbitrariedad, como usted lo dice. A esta decisión de la Procuraduría hay que sumarle, por supuesto, la suspensión del canciller Álvaro Leiva, los cargos a la exministra Irene Vélez por uso indebido de la influencia de su rol, los cargos a María Isabel Urrutia por presunta corrupción, la indagación contra Laura Sarabia y los cargos a Susana Gómez o Susana Boreal, y la suspensión e inhabilidad al congresista Alex Flores. De intervenciones a EPS llegamos ahora a intervenciones de IPS
o las famosas S, que son, para que usted lo entienda mejor, los puestos de salud, las clínicas y los hospitales que en este caso atienden a pacientes de las localidades Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Los puestos de salud de esas localidades son los que integran la SURREP de servicios de salud. Acaba de llegar el ministro de Salud a la sede de la Fiduprevisora para ponerse al frente después de las muchísimas denuncias que hay de maestros. La Fiduprevisora está manejando el sistema de salud para los maestros después de liquidar el contrato que había hasta el 1 de mayo. Llevamos 8 días y crecen las denuncias de maestros, de sus familias, de falta de atención, de falta de tratamientos y de medicamentos. Felipe García. Sí, señor Néstor, los saludo desde aquí, desde la sede de la Fiduprevisora, donde se registró este video. Recuerde usted en donde esta persona estaba gritando porque la atendieran. Finalmente le dieron la atención, pero con mucha demora. Lo saludo aquí con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro, ¿qué se encuentra hoy usted acá en la sede de la Fiduprevisora? No, estamos atendiendo adecuadamente. Hoy ya tenemos y hemos reforzado el servicio. Y por supuesto, lo más importante es que los maestros sepan que ellos mismos están construyendo un modelo de salud, el cual ellos mismos van a direccionar y en el cual ellos puedan seleccionar el servicio que quieren, desean, de su preferencia, y muy especialmente que mejore sustancialmente, además porque pues son los recursos propios de los maestros, ¿no es cierto? Entonces lo que esperamos es un cambio sustancial en favor de un grupo tan representativo y tan importante como es el de los docentes y todas sus familias. Néstor, lo escucha hasta ahora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Gracias. Hola, ministro, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial para usted y para sus colaboradores y todos sus radioyentes. Muchas gracias, ministro. Feliz día para usted. Le entendí que usted acaba de decir en esta primera respuesta allí en Fiduprevisora que los maestros están recibiendo su servicio de salud adecuadamente. No, lo que sucede es que estamos revisando. En este caso estoy aquí en la fiduciaria. Desde ayer estamos con la ministra de Educación y el interés del gobierno es que este modelo funcione adecuadamente y que los maestros reciban la atención que se merecen. Entonces estamos revisando, yo vine aquí a revisar, desde ayer estoy acá, ayer estuvimos hasta altas horas de la noche. Hoy estamos aquí temprano mirando que el servicio se esté prestando adecuadamente y vamos corrigiendo cualquiera de las situaciones que se presenten, porque Ministro, la transición no es fácil. Se la volteo. ¿Por qué el servicio, aunque estamos claro en etapa de transición porque apenas van 8 días, esto arrancó el 1 de mayo, ¿por qué el servicio no ha sido adecuado estos días? ¿Por qué tantas quejas, ministro? No, por eso, porque es que la transición no es fácil. Entonces la gente a veces no sabe exactamente a dónde tiene que ir, la red está conformándose, pero poco a poco creo que hemos ido solucionando cada uno de los problemas que se presenten y ese es el interés. El interés es que esto pueda ser un cambio sustancial en favor de los maestros. Por ejemplo, yo recuerdo, y voy a darle una anécdota, cuando hubo la gran reunión contra las drogas en Cali, donde estuvo el presidente de México, fui abordado por una maestra y me decía, ¿cómo es que nosotros no podemos ir al Valle de Lili? No podemos escoger esos servicios que a nosotros nos gustaría tener, y cómo sí pueden ir los del régimen subsidiado a esas clínicas. Pues quiero decirle, por ejemplo, que en Cali en este momento la gran mayoría del servicio lo vienen presentando esas clínicas, porque el interés de este modelo es que el maestro, cuando ya es en los servicios complementarios, cuando es ya el especialista, cuando ya es el servicio muy especial, pueda llegar a cualquier clínica en cualquier parte del país sin ninguna restricción. Usted y eso, eso no es fácil. Hemos visto durante estos 8 días los muy conmovedores testimonios, señor ministro, de maestros diciendo, mi hermana tiene cáncer, no la atienden, a mi hija que está enferma, que está con el síndrome tal cosa, le quitaron las drogas.
Esos no son testimonios, ministro, como usted lo sabe bien, no son testimonios salidos de la nada, ni inventados. ¿Qué cambió, ministro, para llegar a esta situación de crisis hoy alrededor del fondo del magisterio? Si usted mira uno de los temas por los cuales nosotros planteamos en un trabajo conjunto con los maestros y con los que presentan a FOMAC. Yo no pertenezco a FOMAC. El consejo de FOMAC está constituido por 2 miembros del sindicato de FECODE, por el ministro de Hacienda, por la ministra de Trabajo y por la ministra de Educación. Nosotros hemos venido prestando una colaboración para conformar un modelo que sea el mejor y de la mano de los maestros. Entonces, pues una de las razones por las cuales el modelo debe funcionar es que teníamos muy por encima las quejas de los maestros, por encima de otras EPS, por encima de otras instituciones, y muy especialmente pues esto era que se presentaba cotidianamente, pero ahora cuando hay todo este cambio y esto genera de todas maneras una situación compleja, pues entonces pues es normal que un caso que se presentaba en otras ocasiones hoy sea pues muy representativo, porque hay personas que no están de acuerdo con que se haya dado este cambio, hay personas que no quieren que esto funcione, pero aquí de la mano de los maestros y de mano del gobierno, que entiende perfectamente bien que debe haber un servicio muy adecuado para los maestros, vamos a seguir trabajando, ministro, y creemos que lo vamos a lograr. Le pregunto con todo tengo una reunión ahora, ministro, muy importante, Néstor, y me tengo que ir. Bueno, le pido un minuto, ministro. Solo una para... Pero entonces ahora sí un modelo de salud para los maestros y lo empeoraron el 1 de mayo. ¿No es eso lo que pasó? Perdóneme, pero eso es una palabra suya, no mías. Gracias, muy amable, muy agradecido. No, pues era una pregunta. No, ministro, le estoy preguntando, ¿a usted le parece que esto está saliendo bien? Se desconectó el ministro de Salud, Néstor, y se fue con sus escoltas, sí, señor. Vale. Bueno, no, pues lamento mucho que el ministro haya tenido que ir. Néstor, bueno, varias cosas. A ver, Ricardo. Señor. Esto está saliendo muy mal. Lamentablemente, muy pero mal. estaba advertido. Si el gobierno no sabía que iba a tener una etapa de transición, estamos Néstor, en la olla. Estaba advertido, estaba cantado, le había dicho la Procuraduría, le habían dicho diferentes sectores. Ojo, porque no es suficiente el periodo de transición que